para analizar estos datos estamos aquí junto a Victoria Lambruschini. Ella es economista y habitualmente nos ayuda a comprender las cifras, los números, las estadísticas, los datos, cómo esto también realmente impactan en nuestra realidad, en la cotidianidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Uno ve esas cifras, esos porcentajes, más de 25% en diciembre y llegar a un 4,2% en el mes de mayo. Y es realmente impactante. Era el objetivo que planteaba el gobierno nacional. Ahora, ¿qué significa llegar y de qué manera se llega a ese 4,2%? Bueno, yo me parece que por ahí lo más importante de destacar que claramente, bueno, se muestra esa escalerita descendente. Nunca olvidar que gran parte de la inflación que hubo en diciembre, enero, en esos meses, fue responsabilidad de medidas que tomó el propio gobierno, con lo cual es decir, bueno, se planteaba un panorama que iba a ser caótico, digamos, pero gran parte de esa inflación la generó el propio gobierno, no es que esto... y bueno, entonces cuando vos generaste un fogonazo inflacionario al principio, digamos, es natural que después, digamos, con el tiempo eso se vaya estabilizando. En segundo lugar, una parte importante, digamos, y la significativa de este proceso de desaceleración inflacionaria tiene que ver con la recesión. Con la recesión, la pérdida de ingresos reales de la población, que ha hecho que se restrinjan muchos gastos de consumo, que se eliminen otros. Bueno, que también la gente, incluso los que tendrían los fondos para hacerlos, reduzcan algunos consumos por una cuestión precautoria, es decir, porque uno no sabe cómo va a estar su futuro. En los últimos tiempos ya se está empezando a notar más la recesión en términos del empleo. Digamos que tenemos los datos sobre todo del empleo registrado, porque eso sale mes a mes, pero después cuando se actualice la encuesta permanente de hogares, que mide también el empleo no registrado, ahí vamos a tener una magnitud realmente de lo que está haciendo la destrucción de puestos de trabajo, y eso claramente al quitar demanda hace, bueno, que no los precios ya tengan un tope para subir. Pero es lo básico de la ley del mercado, ¿no? De las leyes de la del ley mercado. del mercado, que digamos es la peor forma de, digamos, de bajar la inflación, por decirlo de alguna manera. Ahora también a futuro, digamos, parece difícil repetir este guarismo del 4,2. A ver, ¿por qué? Y porque para llegar a este 4,2 se tomaron varias medidas. El gobierno ha sido muy pragmático en esto. Por ejemplo, retrasó aumentos de tarifa, retrasó aumentos digamos, del transporte público, sobre todo de las energéticas. En abril había hecho un cuadro de actualización de las tarifas que después lo cambió. Digamos, ahora va a haber un ajuste sobre todo en los usuarios de menores recursos, pero no va a ser tan elevado en las industrias. ¿Por qué? Porque esto se traslada automáticamente a los precios de los productos. Una empresa, desde una gran siderúrgica hasta una roticería de barrio, cuando se aumentan sus costos energéticos, digamos, lo tiene que trasladar al producto que produce, porque necesita cubrir sus costos. Y con el tema de los combustibles, otro tanto, digamos, se han retrasado algunos ajustes, sobre todo en lo que tiene que ver con los impuestos a los combustibles, que hacen que bueno, el transporte no se encarezca tanto como en otras circunstancias. Y yo creo que el capítulo más importante por el cual, digamos, creo que va a ser difícil repetir esto, es que siguen abiertos muchos frentes respecto a una cuestión central en los procesos de inflación en los países atrasados, y Argentina no es la excepción, que tiene que ver con la definición de la variable del tipo de cambio. Nosotros somos un país, digamos, que importamos muchos insumos productivos, no solo bienes de consumo, sino muchos insumos productivos, y cualquier modificación del tipo de cambio impacta en los precios. Porque aparte exportamos alimentos, que es un bien esencial, entonces esto lo vemos cada vez que hay, digamos, que hay movimientos del tipo de cambio, que es lo primero que sube: la yerba, el aceite, la harina, es decir, todos productos que consumimos los argentinos, pero que esas empresas que los fabrican también los exportan, y dicen, bueno, si sube, digamos, lo que yo puedo conseguir afuera, ¿por qué lo voy a vender más barato acá? Sí, y si analizás esta placa, ¿no?, que es justamente lo que ha difundido el INDEC respecto de los diferentes rubros, vemos que comunicación es lo que más aumentó, pero sigue estando por encima de este nivel de inflación los alimentos, ¿no? Sí, y las más importante que esté, porque digamos, el nivel general del IPC es lo que se llama técnicamente un promedio ponderado. ¿Cómo lo mide el INDEC? Dice, bueno, en promedio los argentinos, su canasta de consumo es esta. Ese promedio es muy arbitrario porque abarca sectores sociales muy disímiles, digamos, y bueno, y le da ciertas ponderaciones a ciertos gastos.
pero trata de sacar un promedio del consumo general de la Argentina. El nivel general lo que hace es, le da a cada rubro una cierta ponderación dentro de la canasta general. En la inmensa mayoría de los casos, digamos, lo que más pesa en el consumo de los argentinos son alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Eso qué quiere decir? Eso se mide a través de un concepto que se llama la incidencia en el IPC. Por ejemplo, en esta medición, de ese 4,2% que da el índice general, un 1,5 casi lo explica el aumento del precio de los alimentos. No sé si se entiende. El 30% de ese 4,2% claro, se explica por la suba en el precio de los alimentos. Entonces, es cierto que en esta ocasión sube 4,8 por encima, digamos, está por encima del nivel general. Pero lo más importante es que sigue siendo siempre la categoría que más pesa dentro del total del aumento. Y esto es natural porque estamos en una sociedad que ha caído en gran parte bajo la línea de pobreza, quiere decir que la mayoría de sus ingresos, digamos, se gastan en alimentos, porque comunicación, claro, ¿quién gasta? ¿Quién tiene cable en su casa? Muchos dicen, bueno, no, recorto un montón de gastos, lo que no puedo recortar es el alimento, ¿no? Claro. Entonces termina siendo, justamente porque el mayor gasto, el de alimentos, porque son cada vez más caros y cada vez queda menos para lo otro. Exacto, ¿no? También. Y aparte hay categorías, por ejemplo, restaurantes y hoteles, comunicación, digamos, recreación y cultura, son consumos propios de un pequeño segmento social, digamos, cada vez más pequeño, que no digamos, en familias que no llegan a fin de mes, prácticamente no existen esos consumos. Es decir, el gasto del teléfono sí, pero por ejemplo, tener un abono de Netflix en su casa o tener un abono de esto otro, todo ese 8,2 no le impacta a todos por igual, le impacta a los que consumen eso. Entonces, por eso siempre es alimentos y bebidas no alcohólicas lo que más afecta al bolsillo de todos los argentinos, más aún a los sectores más vulnerables. En términos generales, ¿no? Pensando en la economía que se viene, ¿no? A partir de lo que es la aprobación de la Ley Bases, ¿qué análisis haces de esto, ¿no? de lo que se está determinando, ¿no? En el Senado de la Nación, en un contexto donde además el presidente habla de este rebote en B corta, que lo ha modificado, me decías, en estas últimas horas, pero sí habla de un rebote, ¿no? Después de una crisis profunda, y que la ley le da estas herramientas. ¿Qué análisis me puedes hacer de esto? Sí, no, yo creo que el tema de la aprobación de la Ley Bases, en términos del proceso económico, bueno, claramente la Ley Bases tiene ganadores y perdedores sociales, pero en términos de los problemas más urgentes que tiene hoy el gobierno por delante, me parece que no tiene un efecto inmediato. Es decir, eso tiene más que ver con, bueno, una perspectiva de mediano plazo. Hay que ver qué es lo que va a pasar con el paquete fiscal, porque anoche se rechazó la restitución de la cuarta categoría. En realidad, bueno, en la propuesta que hacía el gobierno, que es básicamente recaudar más, eso también le importa mucho a los gobiernos provinciales. Claro, porque es coparticipable. Claro, y el tema de bienes personales, que en principio, si diputados insisten en lo que se votó en la Cámara de Diputados, eso podría salir, pero hoy me enteré algo que creo que puede hacer que en diputados no prospere, que es que las provincias patagónicas, que tienen sus diputados, etcétera, habían hecho un acuerdo para tener como una exención extra, porque los sueldos de la Patagonia son más altos, porque el costo de vida es más alto y porque hay empleos de muy buena calidad en términos de calificación. Si se vuelve al proyecto original o sea, acá puede pasar dos cosas, o se vota lo que dejó el Senado o diputados insisten en el proyecto original de diputados no está contemplado esa mejora para los trabajadores de la Patagonia. Eso puede hacer que los diputados de la Patagonia no voten, entonces, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Pero, ya digo, los problemas fundamentales hoy del gobierno tienen que ver con el tema del tipo de cambio, la falta de dólares. Eso tiene una correlación directa con el problema del control de la inflación, porque movimientos del tipo de cambio modifican un montón de otras cuestiones, las tarifas energéticas, las tarifas de transporte, el precio de insumos básicos, el precio de los alimentos. Entonces, eso creo que es hoy el principal problema. Las perspectivas dicen que, bueno, que va a haber un acuerdo con el FMI, donde el FMI desembolsaría algunos fondos frescos, etcétera, pero yo creo que el principal problema hoy en la coyuntura no tiene que ver con lo que pasa en la Ley Bases. Sí, por ahí alguna importancia en el paquete fiscal. Lo otro es todo, bueno, son todas pensando en inversiones de acá a 20 años, etcétera. Como siempre, muchísimas gracias, Victoriana Meschini, por estar con nosotros y por tu análisis. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Y vamos a compartir otra mirada específica respecto del comportamiento de los mercados.